Seguimos aquí en Identidad, estamos hablando un poco de la realidad, la actualidad de los cordobeses y les preguntaba antes de irnos a la pausa por el trabajador. Digo, teniendo en cuenta un poco todos los anuncios que se vienen haciendo, este bloque de medidas de emergencia, podríamos decir, ¿el trabajador siente realmente un alivio con esto? ¿Son un alivio para el trabajador? Bueno, habría que preguntar a los trabajadores en primer lugar, ¿no? Pero sin embargo, me parece que lo que está claro es que lo que dejaron las pasos también es un clima en el cual pareciese que el oficialismo cualquier cosa que haga le va a restar y en la oposición, particularmente Fernández, cualquier cosa que haga le parece sumar, ¿no? Me parece que estamos en esa dinámica. Porque la imagen de Macri sigue... Porque la legitimidad de su gestión me parece que ha sido muy minada por el resultado electoral y la credibilidad de la presidencia y más con lo que pasó después de la conferencia de prensa, ni bien conoció el resultado, con lo que pasó ahora a las 24 horas de conferencia de prensa pidiendo perdón, ¿no? Retándonos a los argentinos primero y después pidiendo perdón por eso, anunciando medidas que no parecen nada coherente ni nada consistente con lo que viene haciendo este gobierno en los 3 años y medio de gestión. Parecen en ese contexto casi un manotazo de ahogado, desesperado por repartir algo de dinero, por generar cierta reactivación del consumo o compensar de alguna manera los efectos devaluatorios que hoy se confirman además que eran absolutamente evitables por parte del gobierno nacional, casi que fueron como un castigo a los votantes con esa corrida cambiaria del lunes y del martes. Hoy están circulando muchos informes que muestran que el Banco Central pudo haber evitado esa corrida, ¿no? Entonces me parece en definitiva eso, que más allá del alivio que pueda significar, me parece que lo que hay es un presidente con muy poca credibilidad y muy poca legitimidad ya para intentar a través de algún cambio de política tener algún efecto electoral. Vicky, vos también estás en las calles, en contacto permanente con la gente. ¿Cómo ves esto? Es un paquete de medidas que ni siquiera es un paliativo. Venimos hablando de una evolución de salarios respecto del consumo ya entre 15 y 20 puntos abajo los salarios versus la inflación, con una caída real también el año pasado. O sea, el deterioro para la clase media baja asalariada fue tremendo. Y esto, sinceramente, no solo que apenas es un paliativo, apenas, la medida del IVA en la canasta podría tener un impacto un poquito más sostenido, pero dura 3 meses la medida. Incluso en términos temporales, hasta permite todo el tiempo la duda de una respuesta un tanto cínica, porque es hasta el momento de las elecciones. Es un paliativo, es eso. Casi que podría considerarse en algún momento con el concepto de dádiva. Pero además el problema político fuerte es que son medidas que van completamente en contra del discurso histórico de Macri. Entonces, políticamente se queda sin discurso y nadie puede hacer política sin discurso. Hasta hace 2 semanas Macri nos decía, este es el rumbo, ratifico el rumbo. Estas medidas son totalmente contrarias a ese rumbo y además evidencian lo perjudicial que fue para un sector muy grande de la población. Entonces es como un camino sin salida. Sí, de desesperación, ¿no? Sin salida. Parece... Y déjame agregar algo más en ese sentido también. Si algo que tienen en común estas medidas, además de ser un manotazo ahogado, de ser un gesto casi demagógico, es que todas consisten en un achicamiento del Estado. Son sacrificios que hace el Estado. Sacrificios fiscales, las provincias, los estados. Pero no hay un proceso, no hay una decisión que redistribuya ingresos. No es que le dice a los bancos, ustedes han ganado mucho durante todos estos 3 años, es momento que aporten algo, ¿no? Todas tienen esa misma lógica que es sacrificio fiscal por parte de la nación y sobre todo de las provincias. Bueno, hay algo que dice mucho la gente y es de Argentina si está o no incluido en el mundo, ¿no? Algo que dijo siempre el gobierno de Macri, ahora el mundo nos mira, el mundo nos ve, negociamos, negocios con la Unión Europea. Digo, ¿cómo ven esta situación? Bueno, hay 2 preguntas que me parece que hay que hacerse. Lo primero es, ¿qué es el mundo cuando decimos eso? ¿A qué decimos estamos integrados al mundo? ¿A qué mundo nos referimos? Eso en primer lugar. Y segundo es, ¿qué significa estar integrados al mundo? Porque inversión extranjera directa en estos 3 años prácticamente ha brillado por su ausencia, ¿no? Eso de estar integrado al mundo es que vengan dólares del mundo, entonces evidentemente estamos mucho menos integrados que quizás incluso en la etapa anterior también. Y después, ¿qué es el mundo?
El mundo es Estados Unidos, Europa, ¿eso es el mundo? ¿Ese es el mundo al que nosotros obviamente nos tenemos que integrar? ¿O hay otro mundo también al que nos podemos integrar, el cual podemos tejer vínculos, como por ejemplo el resto de los países sudamericanos, Rusia, China, ¿no? ¿Hay otro mundo también? ¿Ese es el único mundo posible? No, yo creo que realmente hubo una apertura y un relacionamiento a un mundo bastante más amplio que el mundo al que apuntaba la gestión anterior. Los términos y las condiciones con las cuales se da esa inclusión y esa negociación es lo que realmente tiene que definir la política. Ahora, orientar a la Unión Europea como mercado, orientar a Estados Unidos y a China como mercado, la verdad que el mundo es el mundo donde ocurren los negocios y donde les pueden interesar nuestros productos. Ese es el mundo en cuanto a relaciones comerciales. Creo que está todo muy influido por las relaciones políticas y por los contextos políticos, esto de a qué mundo apuntamos, y sí es una definición política muy profunda. ¿Qué va a pasar en la relación con Brasil, principalmente? ¿Cómo va a ser la vinculación con Venezuela? Realmente es una cuestión de fondo. Lo tiene que decir Alberto Fernández claramente cómo va a ser esa relación. Macri ya dijo su parte. La verdad que son cosas estructurales para Argentina. Esas dos relaciones principalmente. Brasil y Venezuela. Y sí, totalmente. Venezuela me parece, no sé si tiene tanta relevancia para Argentina. Me parece que es un lugar común, algo que se repite, es casi una muletilla, una chicana, porque no ha funcionado de otra forma que así en la política nuestra. Me parece que el kirchnerismo no tuvo nada que ver con Maduro en términos políticos reales, concretos, Alberto Fernández tampoco. Y me parece que es una chicana que se ha usado no solamente en Argentina, sino que en la región y también en Europa para pero estigmatizar. Algo está pasando en Venezuela. Por supuesto que pasan cosas graves, pero digo, hacer corresponsables a Alberto Fernández de eso, o al kirchnerismo de eso, o a Evo Morales de eso, o a Lula de eso, o a Podemos en España también, porque han sido chicanas para estigmatizar a propuestas diferentes de política. Es pedir una respuesta política y un posicionamiento político. Pero me parece que Alberto Fernández ha sido claro en eso, ¿no? ¿Qué piensan? Claro. Digo, ¿cómo ven ustedes este tema de la grieta, la intolerancia en la sociedad? No se puede ni siquiera hablar, o sea, ni en familia se puede hablar de política hoy en día. ¿Qué piensan acerca de esto? Bueno, eso, digamos, me parece que no es algo positivo en sí mismo, obviamente. Me parece que hay que lograr más racionalidad en la discusión y justamente la chicana de Venezuela es algo que lo impide, ¿sí? Son muletillas que me parece que nos alejan, que nos reafirman en prejuicio y que impiden una discusión racional sobre política. Y me parece que el macrismo, el duranbarbismo, a través de sus formas de comunicación, ha sido un particular reforzador de esos prejuicios. Se ha subido muchos prejuicios nefastos que están muy diseminados en nuestra sociedad para generar identificación, para generar apoyo electoral. Me parece que ha colaborado muy poco Macri en estos 3 años y medio con cerrar la grieta. Me parece que el último mes de campaña el macrismo ha sido paradigmático de esto. Y me parece que la decisión de Cristina de correrse y ponerlo a Alberto Fernández lo desubicó completamente, porque la única forma de comunicar en términos electorales que tuvo este gobierno desde el 2015 esta parte ha sido fomentando la grieta y la desunión. Bueno, pero más allá de los dirigentes, creo que es una característica muy profunda de la intolerancia y la dificultad para discutir de toda la sociedad argentina. Que determinados dirigentes la aprovechen más o menos y hagan construcciones políticas sobre eso, pero no es nuevo, tiene sus raíces históricas, es como una manera de definirnos que tenemos, que tiene que ser sobre todo en oposición a algo. Y la verdad que sí, es sí, la construcción en el odio, ¿no? Porque es impresionante hoy en día poder hablar. Y con respecto a esto les pregunto también, los dos están en medios importantes, les pregunto un poquito por cómo ven la construcción que hacemos los medios, cada uno desde su lugar, y la responsabilidad que tenemos a la hora de informar y de desinformar también. ¿Cómo ven a los medios en esta campaña política? Yo creo que han tenido mucha responsabilidad, que vienen teniendo mucha responsabilidad, no en Argentina, en el mundo, porque los medios de comunicación tienen un rol central en nuestras sociedades complejas, nuestras sociedades contemporáneas complejas, eso es indudable.
Y me parece que en Argentina, durante estos 3 años y medio, han cumplido, cuando decimos los medios, estamos cometiendo una injusticia, porque cuando decimos los medios nos referimos a los 2, 3 grandes medios de comunicación en Argentina, ¿no? Los grandes conglomerados de medios, que han tenido realmente una actitud sumamente cómplice con el gobierno nacional de Macri, exageradamente cómplice, diría obscenamente cómplice por momento. Han pasado situaciones escandalosas, gravísimas, que no han tenido repercusión prácticamente en los medios, no han tenido la repercusión central que han tenido. Han colaborado mucho con la estigmatización también de la oposición, que me parece que nos ha alejado de la posibilidad de tener una discusión más sensata, digamos, ¿no? Más racional sobre la política en Argentina. Me parece que han tenido un rol, y de hecho estos últimos días asistimos a muchos mea culpas y supuestas autocríticas de algunos que dicen pedir disculpas porque no investigaron lo suficiente. Bastaba con salir a la calle, ir al supermercado para darse cuenta cuáles eran las consecuencias socioeconómicas de las políticas de Macri, ¿no? No coincido en que haya sido solo en los últimos 3 años y medio. Creo que antes también hubo medios y hubo posicionamientos. Sí creo que hay muchísimo mea culpa por hacer, muchísimo. En un montón de prácticas que se apartan de del periodismo. O sea, esto se soluciona con buena información, con consulta de las fuentes, con sumar miradas que no sean idénticas. Es para ese lado. Hay una cuestión que sí me llama un poco la atención, que es esto de culpar por cambiar de posición. ¿Y qué es un cambio político si no es un cambio generalizado de posiciones? La verdad que eso es parte también del problema que tenemos con la grieta y nadie se mantiene eternamente en una misma posición. Los medios tienen que informar, esa es la realidad, y hacer los debates lo más amplio que se pueda. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero les pregunto cortito, ¿cómo creen que vamos a vivir de acá a octubre? Desde el punto de vista de la ciudadanía me parece que hay una enorme maduración democrática, pero sí me parece que el gobierno ha hecho muchos méritos para llegar a este lugar de tremenda fragilidad política y económica sobre todo. Recordemos además que este gobierno, podemos discutir 1000 matices, ¿no? Pero recibió la herencia en términos comparativos, relativos del 83 esta parte, con diferencia mejor en términos políticos y sociales y económicos, ¿no? Y sin embargo, en 3 años y medio llegamos a este lugar de fragilidad que parece ser que no llegamos a mañana, ¿no? Que a octubre le queda lejísimo. Bueno, va a depender de la capacidad de este gobierno para estabilizar la economía y llegar a las elecciones con la calma necesaria. Me parece que los argentinos están mirando más a lo que ya empieza a ser una transición que al gobierno en sí mismo. Vamos a vivir mirando a un presidente en funciones y a alguien que muy posiblemente sea el futuro presidente. La verdad que sería muy interesante que los dos asuman ya un rol de estadistas y no de campaña política, y todo lo que tiene que ver con la vida de los argentinos está completamente irresuelto, totalmente tomado con palitos de la ropa del dólar de la mañana a la noche. Una devaluación de más del 20% tiene un impacto tremendo sobre la vida de los argentinos, y todo eso va a ocurrir desde ahora hasta octubre. O sea que lo que vienen son 2 meses muy difíciles, con discusión política, pero sobre todo con discusión de vida cotidiana urgente. Totalmente. Bueno, hacemos una pausa. Quédense allí, ya continuamos con más Identidad.